Hace algunas semanas me había referido a la justicia que nos ha sido regalada. Cada creyente renacido es justicia de Dios en Cristo Jesús. Vayamos ahora a Isaías 45, versículo 8. Leemos de la versión Reina Valera 2015. Destilen los cielos desde arriba, derramen justicia a las nubes, ábrase la tierra, brote la salvación y juntamente crezca la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Podemos observar que, por ejemplo, en los Salmos, en Proverbios, los escritores anhelaban la justicia que luego nos fue concedida a nosotros a causa de la obra perfecta de Cristo en la cruz. David era uno de aquellos que anhelaba dicha justicia. Él fue llamado amigo de Dios y queremos descubrir por qué razón esto fue así. Para ello vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Pablo citó aquí 1 Samuel 13, versículo 14. ¿Quién de nosotros no quiere ser una mujer o un hombre según el corazón de Dios? Quisiéramos serlo, ¿verdad? Pero rápidamente pensamos en qué podríamos hacer para lograr ser de acuerdo al corazón de Dios. Contemplemos lo que está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Reina Valera 2015. La ley exige e implica hacer, pero la gracia dice: está hecho, está hecho, está hecho. Si pensamos que podemos ganar la justicia a través de nuestras obras, estamos bajo maldición. Entonces, ¿qué califica a David para ser un hombre según el corazón de Dios? David tenía una gran fe y confianza en el Señor, tanto en sus mejores como en los peores momentos de su vida. Él sabía que Dios estaba con él para hacer milagros sobre milagros. Veamos los siguientes ejemplos para ver qué clase de corazón tenía David. Ahora leemos en 1 Samuel 17, versículos 37 y 45, en la versión Reina Valera 2015. Y David añadió: El Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, que el Señor sea contigo. Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. En aquel momento David era de 17 años de edad. Los soldados de Israel estaban llenos de temor porque tenían el problema delante de ellos. En este caso el problema era el gigante Goliat. El rey Saúl seguramente deseaba encontrar algún soldado capacitado para poder vencer a este gigante, pero no lo había. Por eso, cuando David se ofreció para enfrentar al gigante, Saúl lo vistió con su propia armadura, pero David se quitó de encima aquellas cosas. Goliat estaba enfocado en su tamaño, en su fortaleza, en su orgullo, en su propia justicia, pero David estaba enfocado en Dios y le daba la gloria a Él. Leamos ahora el pasaje de 1 Samuel capítulo 24, versículos 4 al 18, versión Reina Valera 2015. Y sus hombres dijeron a David: Este es el día del cual te dijo el Señor: He aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que te parezca
parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres: El Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacaran a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Después David se levantó y salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Entonces David preguntó a Saúl: ¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: He aquí que David busca tu mal? He aquí, tus ojos han visto en este día como el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira, pues, y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y juzgue entre tú y yo. Que Él vea y contienda por mi causa y me defienda de tu mano. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl preguntó: ¿No es esa tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego dijo a David: Tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, cuando yo te he tratado mal. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, porque el Señor me entregó en tu mano y tú no me mataste. También en esta situación David estaba enfocado en Dios y no prestaba oído a aquellos hombres que le decían que debía matar a Saúl. David respondió claramente que él no mataría a Saúl. No solamente eso, sino que honraba a aquel que le perseguía. A la edad de 17 años, David fue ungido para ser rey de Israel, pero recién 13 años. Más tarde llegó a serlo. En el ínterin fue perseguido por Saúl. 2 veces David le dijo a Saúl que no tenía derecho a tocar al ungido del Señor. La actitud de David llevó a Saúl al arrepentimiento a corto plazo. Vayamos ahora a 1 Samuel capítulo 26 y leemos allí los versículos 22 al 25, en la versión Reina Valera 2015. David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey. Pase aquí alguno de los jóvenes y tómela. El Señor pague a cada uno según su justicia y su lealtad, porque el Señor te entregó hoy en mi mano. Pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Y he aquí, como tu vida ha sido valiosa ante mis ojos en este día, así sea valiosa mi vida ante los ojos del Señor, y Él me libre de toda aflicción. Saúl dijo a David: Bendito seas, David, hijo mío. Sin duda, tú harás grandes cosas y ciertamente triunfarás. Después David continuó su camino y Saúl regresó a su lugar. Nuevamente David tuvo la oportunidad de matar a su perseguidor Saúl. Realmente no lo tuvo fácil y se enfrentó a grandes desafíos. Pero David también aquí dirigió su mirada hacia Dios, confió en Él y lo honró. Él confió en la justicia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando enfrentamos desafíos? ¿Cuánto tiempo creemos al Señor que Él está interesado en nuestro bienestar y está cambiando la situación a nuestro favor? Vamos al siguiente pasaje, 1 Samuel, capítulo 30, versículo
versículos 3 al 6. David y sus hombres llegaron a la ciudad, y aquí que estaba incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nadal de Carmel. David estaba muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. En esta situación, David había perdido dos mujeres y su propio pueblo quería apedrearlo. Entonces fue tras los amalecitas por consejo del Señor y liberó mujeres y niños e hizo un gran botín, el cual entregó al pueblo. Este era el corazón de David. Siempre se enfocaba en el Señor, lo buscaba, confiaba en él y lo honraba. Segunda Samuel capítulo 1, versículos 9 al 12, leemos de la versión Reina Valera 1960. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. El versículo 12 lo leemos en la versión Reina Valera 2015. E hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. ¿Cómo habríamos reaccionado después de tanto tiempo de persecución, angustia e incomodidad? ¿Qué clase de corazón tenía David? Todas estas situaciones muestran lo que realmente le importaba a David. ¿Qué tenía de especial David? ¿Y cómo podemos ser también hombres o mujeres según el corazón de Dios? David era especial porque entendía que era aquello que era de gran importancia para Dios. Él comprendía cuáles eran las intenciones y propósitos del corazón de Dios e hizo un voto ante Dios en el desierto para devolver el arca del pacto a su lugar legítimo, a Jerusalén. Les quiero mostrar el siguiente pasaje. Salmo 132. Versículos 1 al 5. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Cántico de ascenso gradual. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Durante 20 años, Saúl no se interesó en el arca del pacto ni por liberarla del enemigo, pero David sabía del significado del arca del pacto y la trajo nuevamente a Jerusalén. Justamente esto lo convirtió en un hombre de acuerdo al corazón de Dios. En el arca del pacto, que fue hecha de madera, están depositados la ley, el maná y la vara de Aarón. Estos tres elementos representan la rebelión del ser humano contra Dios. La madera representa al ser humano, el oro que cubría la madera representa la justicia divina, al mismo Jesús. El arca del pacto es un cuadro tipológico de Jesús. El arca del pacto se convirtió en prioridad para David. Permitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Estemos enfocados en Jesús en medio de cada situación de nuestra vida. En medio de las situaciones más difíciles de su vida, David estaba enfocado en el Señor y confiaba en Él. En Mateo capítulo 6, versículo 33, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2015. Más bien, busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar significa hacer algo para llegar al fondo de un asunto, desearlo o lograrlo. Cuando estamos fundamentados en su justicia, ya no tenemos que tener miedo. Vamos ahora a Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, Reina Valera 2015. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Jesús cumplió la ley por nosotros. Así como Dios vio el oro en el arca del pacto, de la misma manera ve el oro en nosotros. Él nos contempla a través de Jesús. Por ello también nos ve tan puros y justos como Jesús. Si comprendemos que hemos sido justificados delante de Dios, que ahora somos justicia de Dios en Cristo Jesús, nuestro comportamiento será mucho mejor. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Jesús en la cruz, y nunca más será descargada sobre nosotros. Dios no puede estar más airado con nosotros. Nuestra identidad es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros creemos en su justicia. En este sentido no hay nada que podamos hacer de nuestra parte. Solamente nos queda creer que somos justos. Confesando que somos la justicia de Dios, estamos enfocándonos en Jesús. Y de esa manera estamos haciendo su voluntad. Cuanto más escuchamos de la justificación, de la justicia y la confesamos con nuestra boca, cuanto más estaremos enfocados en Jesús. Te invito a confesar diariamente: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Justamente esa es mi identidad. Leemos ahora un pasaje que seguramente conocen. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Leemos de la versión Biblia textual. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como está escrito, el justo vivirá por fe, porque en él es revelada la justicia de Dios de fe en fe. Cuando Dios nos mira, ve a Cristo Jesús. Contempla a quienes ha justificado por la obra perfecta de redención de su propio Hijo en la cruz. Para él ya eres una mujer o un hombre de acuerdo a su corazón. Tú eres una hija amada, tú eres un hijo amado. El amor del Padre Celestial por ti es ilimitado. Creamos y confesemos diariamente en medio de las situaciones difíciles y de las que no lo son, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Automáticamente experimentaremos más y más de sus abundantes bendiciones. Para culminar, oremos conjuntamente. Gracias, Jesús, porque en la cruz cargaste con toda la ira divina. Gracias que ahora soy justicia de Dios en ti. Ayúdame a confiar en ti en medio de todas las situaciones de la vida, a enfocarme en ti, mi Salvador y Redentor. Gracias por cuidarme en todo momento. Creo y estoy convencido que transformarás los desafíos que se presentan en mi vida en victorias. Gracias, Señor. Amén.